Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Les quiero hablar el día de hoy de un tema muy importante para la mujer en edad reproductiva y por supuesto importante para nosotros como personal médico para poder dar la consejería adecuada a esta mujer con respecto a la anticoncepción. ¿A qué anticonceptivos esta mujer puede usar? Por supuesto, para que sea ella quien escoja el método que más le convenga según lo que ella decida. Nuestra misión es darle las herramientas a esta mujer para que ella pueda escoger el método que ella considere según todos los aspectos que nosotros le podamos brindar a ella. Yo quiero hablarles el día de hoy específicamente de lo que es la eficacia de los anticonceptivos. Eficacia que, por supuesto, dentro de todos los parámetros que debemos hablar con la paciente, es de suma importancia porque es el parámetro que nos permite establecer cuál es la probabilidad, utilizando el método, que esta mujer vaya a quedar embarazada. Y así tenemos que de manera internacional se estableció un parámetro específico para estandarizarlo, que es el llamado índice de Pearl. El índice de Pearl que básicamente, para definirlo, porque a veces es un poquito complejo poder establecer lo que es su significado real, pero este índice lo que nos dice es que por cada 100 mujeres que utilizan determinado método anticonceptivo de manera regular y típica, ¿cuál de ellas sale embarazada? Es decir, aun cuando todas estas mujeres están utilizando el método, es decir, 100 mujeres que utilizan, por ejemplo, una píldora anticonceptiva de manera regular y típica durante ese periodo de un año, ¿cuántas pacientes salen embarazadas? Entonces, por supuesto, esto nos va a establecer la eficacia de cada uno de los anticonceptivos y el número va a ser al contrario de lo que normalmente solíamos establecer cuando se trataba de eficacia. Decíamos, por ejemplo, que el 98%, el 95%, en este caso va a ser un número mucho más pequeño, es decir, va a ser al contrario. La eficacia va a estar medida en función al 0,1%, al 1%, al 8%, porque de cada 100 mujeres va a haber un porcentaje bajo de ellas que va a salir embarazada. Entonces, en función de esto, vamos a tener que, de acuerdo a este índice, vamos a tener niveles de eficacia. Y un primer nivel, donde los anticonceptivos son más eficaces, vamos a tener varios. Y ustedes, por supuesto, inmediatamente, si yo les pregunto qué método anticonceptivo es más eficaz, todo el mundo levantará la mano y dirá la esterilización quirúrgica. Y bueno, y no es tan lejos de la realidad. La esterilización quirúrgica pertenece al grupo o al primer grupo, es decir, de los más eficaces, con un índice de Pearl de 0,5%. Es decir, 0,5 mujeres por cada 100 que utilizan el método de manera regular y típica salen embarazadas. Ahora, aunque ustedes no lo crean, este no es el método que tiene el índice de Pearl más bajo. El método con el índice más bajo es el implante subdérmico. Este implante subdérmico que inclusive tiene un índice de Pearl menor a 0,1. En el caso del DIU o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel va a tener un índice de aproximadamente 0,5, al igual que la esterilización quirúrgica. Y en el caso de la T de cobre, que también se encuentra en este primer nivel de eficacia, vamos a tener aproximadamente un 0,8%. En este nivel también conseguimos lo que es la vasectomía, que tiene un 0,15%. Lo que quiere decir que este primer nivel de eficacia, es decir, los anticonceptivos más eficaces son el implante subdérmico, el dispositivo con levonorgestrel, la T de cobre, la esterilización quirúrgica femenina y la vasectomía. En el caso del siguiente nivel, vamos a tener las inyecciones
la píldora anticonceptiva, los parches, los anillos y el diafragma. De este segundo nivel, el que tiene mayor eficacia es las inyecciones, que tiene un índice de Pearl de 6%. Tanto el parche como la píldora y el anillo tienen un 9% y el diafragma tiene un 12%. Recuerden que este porcentaje es en función de la cantidad de mujeres que utilizan el método de manera regular y típica, esas 100 mujeres durante el periodo de un año, y entonces ese porcentaje es la cantidad de mujeres que salen embarazadas. Ese es el segundo nivel de eficacia. En primer lugar, las inyecciones. En segundo lugar, la píldora, los parches y el anillo vaginal. Y por último está el diafragma, con un 12%. Y tenemos el nivel de menor eficacia, donde aquí viene lo que es el preservativo masculino, el condón, el preservativo femenino, lo que es el método del ritmo, el coitus interruptus o el coito interrumpido, la utilización de espermicidas. Este tipo de métodos son de los menos eficaces. Y por supuesto que el que tiene menor eficacia es el método del calendario para establecer el ciclo, los días de ovulación. Este tipo de método, incluyendo el método de Billings, que se fundamenta en este tipo de método, es de los menos eficaces con un 24%. Es decir, que de cada 100 mujeres que utilizan el método de Billings o el método del ritmo o un método que tenga que ver con el ciclo de manera regular y típica, de cada 100, 24 van a salir embarazadas. Vean que de los métodos muy poco eficaces. Entonces, de esta manera le podemos explicar a la paciente, y usted también como paciente puede tener el conocimiento, la información de qué método es más eficaz y usted poder tener esta herramienta para poder escoger el método de su preferencia. Recuerden que los métodos anticonceptivos no deben ser impuestos por el médico. Los métodos anticonceptivos deben ser empleados o escogidos por la paciente en función a una consejería que no solamente involucra lo que es la eficacia, que por supuesto es un punto muy importante, sino también otros parámetros como efectos secundarios, forma de colocación, inclusive forma de retiro, para que la paciente pueda escoger en función a todo esto cuál es el método que más le conviene. Eficacia de los anticonceptivos, fundamentales para poder tener un parámetro para que la paciente escoja su método. No se les olvide esto. Es muy importante que una vez que se establezca la eficacia y que la paciente escoja el método anticonceptivo, darle la información a la paciente de que el método anticonceptivo no previene de infecciones de transmisión sexual, por lo que esta paciente hay que darle la recomendación de que emplee preservativo, ya sea el preservativo del condón masculino o el femenino, pero que debe ser empleado para evitar una infección de transmisión sexual. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de que le llegue esa paciente, sobre todo aquella mujer que llega, que está solicitando, que es una mujer joven, que por supuesto no quiere salir embarazada, pero también es una mujer que está expuesta a las infecciones de transmisión sexual. Entonces debemos darle la información de que debe utilizar o emplear un método de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual. Tengamos esto siempre en cuenta. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.